Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar pues con los contenidos del curso. Este vídeo seguramente es el más denso, ya veréis que tampoco mucho, pero es importante porque, aunque se trata de una introducción, la mayoría de los conceptos básicos quedé explicado en este capítulo. Bueno, pues aquí tenemos el índice y vamos a empezar pues por el principio, con 4 definiciones y un breve contexto histórico, los precursores y la aparición de Toyota, que es donde nacen estas técnicas. Muy bien, lo primero es la propia definición del término, reingeniería, aquella humilde profesión que supone partir de un estado existente y tratar de mejorarlo, con esa idea de que siempre se puede mejorar. Y esta reingeniería es de procesos. Esto significa que nos vamos a centrar en mejoras de tipo organizativo, es decir, la forma como interactúan máquinas, personas y materiales. Esto no quita que, más adelante, se puedan proponer mejoras más de tipo técnico, es decir, pequeñas inversiones. Pero, en una primera aproximación, vamos a tratar de mejorar utilizando solamente los medios existentes. En sus inicios, la reingeniería tuvo lugar en el mundo industrial, y concretamente en fabricación, y los procesos de análisis tenían una característica principal, que es la producción masiva. Alguno ya podría empezar a preguntar ¿qué pasa si esto no se cumple? Bueno, pues la realidad es que la reingeniería se resentiría, porque lo que pretende es estandarizar. Y si se encuentra ante una excesiva variabilidad, el diseño del proceso se complica. Y si el producto es casi único, la estandarización también pierde parte de su sentido. Bueno, seguimos. Los orígenes de la producción masiva son muy antiguos. Leí en algún sitio que pudiera ser la ballesta el primer artículo producido en serie, con una primera fase de fundición y una segunda de montaje de componentes hace ya unos cuantos siglos. Y en cuanto a los orígenes de la industria moderna, pues se deben a la revolución industrial, que es la aplicación de la máquina de vapor a las fábricas, entendidas estas como un emplazamiento donde se centraliza la fabricación de un producto medianamente complejo con esa interacción de máquinas, personas y materiales. Si os dais cuenta, esto supone una nueva forma de trabajar respecto al campesino o artesano, que podían ir más o menos a su ritmo o según necesidades. En cambio, en la fábrica todo empieza a estar muy medido, especialmente con los orígenes de la reingeniería 100 años atrás. De modo que hace un siglo, más o menos, que surge esta vida estresante y apasionante que llevamos, donde hay que estar mirando el reloj continuamente, y no parece que haya vuelta atrás. Creo que es muy interesante comparar el funcionamiento entre un taller y una fábrica. Aquí podemos hacer un primer ejercicio de parar el vídeo para pensarlo y rellenar esta tabla con las principales diferencias en cuanto a las características de los procesos, productos, personas, etc. Entonces, parad el vídeo, pensadlo y en 5 segundos continuamos. Bien, pues aquí tenemos el resumen. Lo más reseñable es que en una fábrica los volúmenes son mayores, con un proceso repetitivo y un producto estándar. Es decir, se cumplen las condiciones para aplicar la reingeniería de procesos. En cuanto a las personas, están especializadas en la fabricación de una pequeña fracción del proceso completo. Y todo va enfocado a una reducción de costes. En cambio, los talleres también tienen sus ventajas. Son más flexibles, permiten la fabricación de un producto a medida, y deberíamos poner entre paréntesis, más caro, y las personas son más polivalentes. Hablemos ahora de los precursores. Uno de los primeros reingenieros de procesos fue el fabricante de automóviles, el señor Olds, que se considera el primero en diseñar una línea de montaje. Atención porque este concepto es uno de los más importantes de todo el curso. Una cosa es producir en serie como se venía haciendo y otra en línea. En una línea, en lugar de organizarse el trabajo en torno a un punto fijo, el producto en curso se mueve de forma automática, de modo que las personas pierden mucho menos tiempo en desplazamientos. Luego, cada persona tiene definido un puesto de trabajo, con las herramientas y materiales que necesita para las operaciones que va a realizar. Esto también facilita e independiza la fabricación del aprovisionamiento de materiales, de modo que los operarios en la línea se dediquen exclusivamente a producir. Y finalmente, otro principio fundamental de una línea es que ésta se configura con una determinada velocidad, que es la que marca el ritmo. Dicho de otro modo, el ritmo de fabricación ya no depende del trabajador. Y por todo lo que hemos dicho, con esta configuración en línea se consiguen notables incrementos de productividad de la mano de obra. Bueno, otro personaje ilustre es Frederick Taylor, creador y promotor de la Organización Científica del Trabajo. Este management científico se basa en los siguientes puntos. Un análisis de métodos y tiempos donde se descompone el trabajo a realizar en microoperaciones, de las cuales algunas aportan valor al producto y otras no. Por ejemplo, movimientos inútiles o esperas del operario a la máquina o porque se queda sin materiales.
Luego Taylor elimina las operaciones de no valor y a partir de las de valor crea un procedimiento óptimo. Este concepto de valor añadido también fundamental en la metodología Lean. Vemos como en este estudio pormenorizado el trabajo queda muy dividido, con cada operario realizando una pequeña fracción del proceso. Taylor también es capaz de definir un estándar de producción objetivo y para fomentar la productividad establece un salario variable en función del desempeño de cada trabajador. Y por último tenemos al todavía más ilustre Henry Ford, que supongo que medio sonríe porque es el que verdaderamente recoge el fruto de sus predecesores, sintetizando la producción masiva, la línea de montaje y el management científico. Con todo ello, Ford consigue abaratar costes de forma espectacular y hace que su coche sea un producto de consumo accesible al ciudadano medio. Tiene tanto éxito que en 1920, 7 años después de introducir la primera línea de montaje, más de la mitad de los automóviles del mundo eran Ford T. Este sistema de Ford estaba enfocado a la producción masiva de un único artículo, especialmente diseñado para minimizar costes. Por ejemplo, todos los coches debían de ser negros, de un solo color para no perder tiempo en cambios de pintura, y negro porque parece que el tiempo de secado de este color era menor. Aquí de algún modo estamos diciendo que Ford tenía la capacidad de imponer su producto, digamos, low cost, ya que su relación calidad-precio era muy superior a la competencia. Esta situación privilegiada difícilmente se produce hoy en día, donde cada vez los productos son más personalizados. Por su parte, Toyota, que empezó como una empresa textil, se inicia en el mundo de la automoción allá por los años 30, y claro, partiendo con algunas desventajas considerables respecto a los competidores americanos. Primero porque llegan tarde, y luego el mercado japonés no se encontraba en la misma situación que el americano de aquellos Happy Twenties. En los 30, además del crack de la bolsa, el producto coche estaba más maduro, con mayor competencia entre fabricantes y un consumidor más exigente. Y ya, por si fuera poco, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Por todo ello, Toyota ve que no puede producir grandes volúmenes de un solo modelo básico, sino que debe producir pequeños volúmenes de varios modelos que además tienen que ser mejores que los de la competencia. Es decir, necesita conseguir productividad, calidad y sobre todo flexibilidad al mismo tiempo. Y para conseguirlo, a mediados del siglo XX, comienza a desarrollar un sistema de producción propio, que llamarán TPS, Toyota Production System, que está basado realmente en un solo principio fundamental, que es bastante conocido. ¿Sabéis cuál es? Venga, parad el vídeo, os doy unos segundos para pensarlo y luego revelamos la clave del éxito. Bueno, pues aquí lo tenéis, es el famoso Just in Time, que básicamente supone fabricar lo que se necesita y cuánto se necesita a partir del proceso siguiente. Y tiene una serie de implicaciones que son fundamentales. Minimizar el inventario, planificar la demanda, integrar procesos, sincronizar el conjunto, reducir lotes y tiempos de cambio y una alta eficiencia en planta. Venga, pasamos a la última diapositiva. Aquí podéis ver a estos señores tan atractivos. Primero Taichi Ohno, que empezó como trabajador y terminó siendo vicepresidente y consejero de la compañía, y fue el principal ideólogo del TPS. Y por su parte, Shigeo Shingo, un ingeniero industrial, fue quien desarrolló las principales técnicas Lean de las que hablaremos en vídeos sucesivos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues la verdad es que bastante buenos. Toyota ha llegado a ser el primer fabricante de automóviles, ahora mismo está a la par con el grupo Volkswagen. En algunos años llegó a tener tantos beneficios como los otros 6 principales fabricantes juntos y una productividad que llegaba a triplicar la media del sector. Pues oye, no está nada mal. El mensaje aquí es que Toyota no creo que dispusiera de gente más cualificada o tuviera mejores máquinas o sistemas de información, sino que la verdadera ventaja competitiva la obtuvo a través de medidas de tipo organizativo. De este modo, Toyota se convierte en una historia de éxito, que se exportará a todo el mundo. Cuando más adelante los observadores americanos visitan sus fábricas en Japón, bautizan el TPS como Lean. Y aquí es donde aparece el nombre de nuestra metodología por primera vez. Lean es una palabra inglesa que significa magro, sin exceso. Ya veremos por qué. El método se empieza a desarrollar en Occidente en los años 80, primero en producción, luego en el resto de la cadena de suministro, y a partir de los años 90 empezamos a ver aplicaciones del Lean ya fuera del área de operaciones, en oficinas, en la administración pública, en hospitales, en banca, etc. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis adelante con la lista de reproducción.
En el próximo vídeo hablaremos de si Lean es exportable tal cual a Occidente o si hay que hacer algún ajuste. Muchas gracias por vuestra atención y saludos a todos.